Secundaria primer grado. Historia. La Guerra Fría. Concepto e implicaciones. Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra Yolanda Cruz Torres y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de la sesión de hoy es analizar el concepto de Guerra Fría y reconocer la presencia de conflictos regionales como parte de ella. Antes de iniciar, les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales. Esto les ayudará a cumplir con éxito el reto de la semana, el cual consiste en diseñar un mapa mental. Para elaborarlo, pueden tomar en cuenta los siguientes pasos. Definir el tema central y escribirlo en el centro de la hoja. Añadir palabras clave. Incluir ideas complementarias. Establecer conexiones entre las ideas. Agregar ilustraciones e imágenes. Usar colores para jerarquizar la información. Observen la imagen que aparece en pantalla. Se trata de un ejemplo de cómo realizar su mapa mental. En color rojo está lo que trabajaremos hoy. En color morado y azul, lo que corresponde a las sesiones 2 y 3 de la semana. No tengo duda que ustedes lo podrán hacer mucho mejor. Si ya están listas y listos, comenzamos. ¿Qué les parece si en nuestra sección Leer para reconocernos hacemos una lectura de ciencia ficción? Se trata de Yo, Robot, un libro escrito en 1950 por el norteamericano Isaac Asimov, quien desarrolló una exitosa carrera literaria basada en el género de ficción. En esta obra se hace evidente la influencia de los avances científicos y tecnológicos que caracterizaron la Guerra Fría. El capítulo llamado Robbie habla de la relación de un robot programado para cuidar a una niña y la desconfiada mamá, quien considera nociva la relación de su hija con el robot y, por tanto, logra que su marido se deshaga de él. La niña, empeñada en buscarlo, se pone en peligro, pero es salvada por el robot, lo que acaba con los prejuicios de la madre. Presten atención al siguiente fragmento. Gloria. Era la voz aguda de una mujer que había llamado no una, sino varias veces, y tenía el tono nervioso de aquel a quien la ansiedad convierte en impaciencia. «Mamá me llama», dijo Gloria contrariada. «Será mejor que me lleves a casa, Robbie». Robbie obedeció apresuradamente, porque sabía que más valía cumplir las órdenes de la señora Weston sin la menor vacilación. «Te he llamado hasta quedarme ronca, Gloria», dijo severamente. «¿Dónde estabas?» «Estaba con Robbie», balbuceó Gloria. «Le estaba contando la Cenicienta y he olvidado que era hora de comer. Pues es una lástima que Robbie lo haya olvidado también». Y como si de repente recordase la presencia del robot, se volvió rápidamente hacia él. «Puedes marcharte, Robbie. No te necesita ya. Y no vuelvas hasta que te llame», añadió secamente. Robbie dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo al oír a Gloria salir en su defensa. «Espera, mamá. Tienes que dejar que se quede. No he acabado de contarle la Cenicienta. Le he prometido contarle la Cenicienta y no he terminado». «Gloria». «De verdad, mamá, se estará tan quieto que no te dará siquiera cuenta que está aquí. Puede sentarse en la silla del rincón y no dirá ni una palabra».
Bueno, no hará nada, quiero decir, ¿verdad, Robbie? Robbie, así interpelado, movió de arriba abajo su pesada cabeza. Gloria, si no dejas esto inmediatamente, no verás a Robbie en una semana. La chiquilla bajó los ojos. Bueno, pero La Cenicienta es su cuento favorito y no lo había terminado. ¿Y le gusta tanto? El robot salió de la habitación con paso vacilante y Gloria ahogó un sollozo. ¿Qué les pareció la lectura? Ojalá puedan leer el libro completo, así comprenderán mejor la influencia que tuvo la Guerra Fría en la literatura de ficción. Ahora observen la siguiente imagen. Se trata de dos personajes sentados en una esfera. La mitad está pintada de color rojo, con el símbolo de la URSS. En la otra aparece la bandera de los Estados Unidos de América. Ambos personajes se miran fijamente. Uno parece preparar una pistola y el otro afila una espada, como dispuestos a enfrentarse. Como recordarán, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países europeos perdieron su hegemonía como potencias económicas y su lugar fue ocupado por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, quienes, a pesar de haber sido aliados durante la guerra, al término de esta, siguieron caminos diferentes. La URSS, con el apoyo del Ejército Rojo, estableció gobiernos socialistas en países europeos cercanos a su territorio. Por ejemplo, en Albania, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Alemania, Rumanía y Polonia. El plan era extender la economía planificada o socialista al resto de Europa y del mundo. Los Estados Unidos de América, por su parte, como principal exponente del capitalismo, apoyaron económica y militarmente a países como Grecia y Turquía, para así frenar el avance socialista. En 1947 dio a conocer la doctrina Truman, que concedía ayuda económica y militar a los gobiernos anticomunistas. Meses más tarde pusieron en marcha un programa de recuperación económica conocido como Plan Marshall, mediante el cual apoyaría la reconstrucción de la industria de los países europeos afectados por la guerra, aunque el trasfondo de todos esos apoyos era evitar que más países europeos adoptaran el régimen socialista. La disputa por la hegemonía mundial entre ambos países duró poco más de 40 años, periodo que se conoce históricamente como la Guerra Fría. Se preguntarán, ¿y por qué se llama Guerra Fría a esta guerra? El concepto se explica porque no se trató de un enfrentamiento militar directo entre ambas potencias, es decir, no se llegó a una guerra armada como tal. Sin embargo, sí se produjo un enfrentamiento indirecto a través de intervenciones militares y de apoyos a otros países. El objetivo era debilitar y desacreditar al régimen político contrario, valiéndose de propaganda, de presiones políticas e incluso del espionaje. En la caricatura que está en pantalla aparecen dos personajes. Uno representa a los Estados Unidos de América, con un escudo de América del Sur. El otro representa a la Unión Soviética y su escudo tiene la forma de los continentes africano y asiático, espacios geográficos donde cada una de estas potencias financiaron golpes de Estado e intervenciones militares. Este mapa nos muestra la alineación de casi todos los países del mundo en uno u otro bloque. Para reafirmar algunos aspectos importantes sobre cómo surgió la Guerra Fría, acompáñenme a ver el siguiente video. Hoy hablaremos de la Guerra Fría, uno de los conflictos más importantes del siglo XX y que duró poco más de 40 años. Inició en 1947 y concluyó en 1991, después de la caída del muro de Berlín. Y se llama Guerra Fría por ser un enfrentamiento no bélico entre las dos superpotencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los antecedentes de este enfrentamiento se remontan al triunfo de la Revolución Rusa en 1917,
con la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la consecuente implementación del régimen socialista en su amplio territorio. Las causas del conflicto entre soviéticos y norteamericanos durante la Guerra Fría son de diferente índole. Ideológicas, el conjunto de ideas que sirvieron de sustento a la organización de cada país, el capitalismo, basado en los principios liberales, en oposición al socialismo y su lucha de clases, y la premisa de que el bien colectivo debe estar por encima del bien individual. El deseo de cada nación por expandirse a través de sus ideologías. La URSS pretendía la difusión del comunismo y Estados Unidos la difusión del capitalismo. Económicas, la diferencia de sus sistemas económicos. Estados Unidos capitalista defiende la importancia del capital como un generador de riqueza, la libertad de mercado, de competencia y la defensa de la propiedad privada, en oposición al socialismo y su pretensión de una administración y propiedad de los medios de producción en manos de las clases trabajadoras para evitar la desigualdad. Políticas. La principal diferencia la encontramos en la forma de gobierno, el capitalismo con su democracia y participación ciudadana y la organización del Estado como vigilante en cuestiones económicas. Contrario al socialismo, con regímenes totalitarios que tomaban decisiones por lo que ellos argumentaban era el bien común o bien del pueblo, llegando a la represión y anulando los derechos. Estas causas provocaron la intervención tanto de un bando como del otro en conflictos bélicos fuera de sus territorios, proporcionando armamento, ejércitos y recursos económicos. Apoyaron en la descolonización en Asia y África, o para derrocar o imponer nuevos gobiernos, como es el caso de Sudamérica. Entre los conflictos regionales que caracterizaron la Guerra Fría, encontramos la crisis de Berlín, considerada una de las principales causas de la rivalidad. Se le conoce como el telón de hierro y hace referencia a la frontera no solo física, sino también ideológica que se estableció en Berlín y que marcó la división entre la Europa occidental capitalista y la oriental socialista. La crisis de misiles en Cuba. Recordemos que Cuba era el único país socialista en América, por lo que representaba una posición estratégica para la Unión Soviética en caso de un ataque norteamericano. Este conflicto pudo desembocar en una tercera guerra mundial. La guerra de Corea y la guerra de Vietnam, países que hasta el día de hoy permanecen divididos entre el régimen capitalista y el socialista. Las características: una carrera armamentista basada en la creación de armas nucleares, colocadas en posiciones estratégicas. Una carrera espacial que culmina con la llegada del hombre a la Luna y acuerdos internacionales que reglamentaban la exploración del espacio y que siguen vigentes hasta nuestros días. El espionaje que se desarrolló a lo largo de la Guerra Fría estuvo enfocado en el robo de secretos militares, científicos y tecnológicos para enfrentar en mejores condiciones a su oponente. Las diferencias entre ambos países se perfilaron desde el triunfo de la Revolución Rusa, cuando se instauró el primer gobierno socialista en 1917. Y a pesar de haber actuado en el mismo bando para derrotar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, su rivalidad entró en una fase de grandes tensiones a partir de 1947. Y así permaneció hasta 1991, año en que la disolución de la URSS puso fin a la Guerra Fría. Los norteamericanos buscaron frenar por todos los medios posibles la intención de los soviéticos de continuar la expansión del socialismo por Europa, mientras que la Unión Soviética veía en los Estados Unidos de América una amenaza constante debido a su poder bélico. Así, en 1949 fue integrada la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, un organismo militar liderado por los Estados Unidos de América, destinado a responder a un posible ataque del bloque socialista. La respuesta por parte del bloque socialista fue la creación en 1955 del Pacto de Varsovia, conocido oficialmente como Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, para establecer un equilibrio de fuerzas ante el poder de la OTAN.
De esta manera, la URSS estableció una esfera de influencia en el este europeo, mediante el cual pretendía crear un mando militar unificado. Con la llegada de Nikita Khrushchev al poder, la política militar soviética se replanteó para adoptar un carácter más ofensivo. Se inicia entonces una carrera armamentista entre ambos bloques, que desató conflictos regionales en busca de territorios estratégicos que pudieran servir como posiciones de ataque. Una de las implicaciones más importantes de la Guerra Fría consistió en la división política de Alemania en dos repúblicas. La federal en la parte occidental, bajo la influencia de los norteamericanos, y la democrática, ubicada en la parte oriental con influencia soviética. División que se agudizó a partir de la construcción del Muro de Berlín, también llamado telón de acero o cortina de hierro, para indicar la férrea separación del mundo en dos bloques, el socialista y el capitalista. En varios lugares del mundo se dieron conflictos armados en los que participaron ambas potencias hegemónicas, otorgando apoyo militar y económico, con tal de no perder posiciones. Si recuerdan la caricatura que vimos al inicio de la sesión, el personaje que representa a Estados Unidos de América porta como escudo a América del Sur, pues ahí fue donde financió y apoyó militarmente golpes de Estado entre 1950 y 1990, como en Guatemala, El Salvador, Panamá, Cuba, Brasil, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Bolivia y Chile. Por su parte, la URSS buscó extender su influencia al continente africano y asiático, donde se registraron violentos procesos de independencia marcados por la lucha entre la ideología comunista, representada por la URSS, y las democracias liberales, encabezadas por los Estados Unidos de América. Durante el proceso de la Guerra Fría, fueron pocos los países africanos que se aliaron con los norteamericanos. Sudáfrica y Kenia son un ejemplo. En este último, por cierto, construyeron una base naval, aunque también hubo cambios de lealtades, como el caso de Somalia y Etiopía, que abandonaron las filas del socialismo para adoptar el régimen capitalista. Era claro el especial interés que demostraba Estados Unidos en aquellos países con yacimientos de minerales como diamantes, platino, oro y, por supuesto, petróleo. El bloque socialista logró tener influencia en Angola, Somalia, Egipto, el Congo y Argelia. En Asia, los conflictos más importantes fueron la Guerra de Corea, país que hasta la fecha se encuentra dividido en Corea del Norte, socialista, y Corea del Sur, capitalista. Lo mismo sucedió en Vietnam. China, por su parte, venía de una lucha interna entre nacionalistas y comunistas, la cual tuvo una breve tregua y alianza ante la invasión japonesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se reanuda la lucha entre los partidarios de la democracia, apoyada por Estados Unidos de América, y los comunistas, apoyados por la URSS. Ambos países veían en China un territorio como una posición estratégica muy importante, por lo que abierta o secretamente prestaron ayuda militar y económica. Hasta que en 1949 se proclamó la República Popular China con un régimen socialista que se mantiene hasta nuestros días. El despliegue de armas y de poder entre las potencias hegemónicas terminó por definir áreas de influencia exclusiva y zonas de conflicto abierto, convirtiendo la Guerra Fría en el preludio latente de una tercera guerra mundial, hecho que, por fortuna, no sucedió. Otras implicaciones de la Guerra Fría fueron la carrera espacial y militar, con el desarrollo de naves espaciales y de armamento nuclear, que representaron una amenaza a la paz mundial. Los secretos, tanto del armamento y de los avances científicos, se guardaban celosamente. Sin embargo, era evidente que había un sistema de espionaje continuo y cada vez más sofisticado entre ambas potencias. No en vano, fue representado en varias películas de la época, como La Guerra de las Galaxias. El desarrollo científico de la época
despertó la imaginación de personajes de la cultura como Isaac Asimov, en cuyas obras, como vimos en la lectura inicial, plasmó sus ideas de un futuro que hoy conforma nuestro presente. También en la cultura popular se manifestaron esas ideas futuristas, donde el ser humano convivía con robots. Un ejemplo clásico es la caricatura de los supersónicos, creada en la década de los 50, o series y películas de viajeros al espacio. En el cine podemos encontrar películas en las que se plasma la rivalidad entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Pueden buscarlas si tienen curiosidad. Como hemos revisado hasta el momento, la Guerra Fría implicó cambios en todo el mundo y en todos los ámbitos: económico, político, social y cultural. En México, por ejemplo, no obstante la proximidad geográfica con los Estados Unidos de América, se generaron manifestaciones en la cultura, el arte, la política y movimientos sociales influenciados por el contexto de la Guerra Fría y de las tensiones que la caracterizaron. Al respecto, les voy a leer un fragmento del artículo El 68 mexicano en la Guerra Fría Interamericana, de Soledad Loaesa. La Revolución Cubana atrajo el conflicto a América Latina, el área de influencia natural de Estados Unidos. México había estado a salvo de los golpes militares y de las dictaduras que habían marcado la historia de otros países latinoamericanos en la posguerra. Parecía que había logrado sustraerse a la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta que el movimiento estudiantil despertó en muchos el temor de que la influencia de la Revolución Cubana hubiera empezado a cobrar efecto. ¿Acaso la protesta estudiantil era producto de la influencia cubana? De ser así, ¿era una crisis de Guerra Fría? ¿Enfrentaba México una conspiración comunista, la puesta en escena de la confrontación básica de la Guerra Fría en su propio territorio? Preguntas como esas asaltaron sobre todo a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que desconfiaban del gobierno mexicano, de lo que consideraban sus veleidades progresistas, su solapado antiimperialismo y del oportunismo de su política exterior. Las inquietudes y la inseguridad que causaba en Estados Unidos la Revolución Cubana se explican porque, hasta la radicalización de la Revolución Cubana en 1960 en el hemisferio, la Guerra Fría no había sido un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, sino que más bien se trató de una serie de conflictos limitados entre Estados Unidos y países latinoamericanos que quisieron modificar su régimen político o su modelo de crecimiento. Casi todas las propuestas de cambio que surgieron en América Latina en la posguerra despertaron las suspicacias de Washington y fueron rechazadas porque la Casa Blanca y el Departamento de Estado creían que un cambio de régimen en un país latinoamericano ponía en juego el orden hemisférico en su conjunto. El movimiento estudiantil mexicano en 1968 no tenía el potencial de convertirse en el origen de un cambio radical del sistema político, pero la represión de que fue objeto parece indicar que algunos lo creyeron. Después de analizar el concepto de Guerra Fría, sus características e implicaciones, podemos concluir que el concepto de Guerra Fría hace referencia al enfrentamiento no bélico entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. El periodo, que abarcó de 1947 a 1991, se caracterizó por un enfrentamiento político, económico e ideológico entre las llamadas superpotencias, por imponer su hegemonía en el resto de los países del mundo. Entre sus implicaciones destacan la división del mundo en dos bloques, el socialista y el capitalista. Conflictos regionales con la intervención económica y o militar por parte de las potencias hegemónicas. Una acelerada carrera espacial cuyos avances científicos y tecnológicos llevaron al hombre a la luna. Una carrera armamentista con el desarrollo de armas nucleares y la amenaza latente de una guerra nuclear. El espionaje científico, político y militar entre ambas potencias. La influencia en el arte, la literatura e incluso en los medios de comunicación
con fines propagandísticos. Muy bien, es momento de poner manos a la obra en el reto de la semana. ¿Ya definieron sus ideas centrales? Espero que sí. En pantalla les damos un ejemplo de cómo podría quedar el mapa mental con la información que analizamos en esta primera sesión. Estoy segura de que con el uso de su ingenio y creatividad lo harán mucho mejor. El tema del día de hoy lo podrán encontrar en su libro de texto bajo el título de La Guerra Fría. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Les recomendamos la lectura completa del libro Yo, Robot de Isaac Asimov. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. Así que nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima!